todo está perfecto. Todo, Gracias a pastor, Dios. muchas gracias. Ninguna duda. Yo quisiera, Gracias. yo quisiera hacerle una pregunta, este, acerca de, por ejemplo, las iglesias. Hay unas que, por ejemplo, cambian ¿cómo se llama? Su consejo de ancianos. ¿Eso es así o es o es o es permanente o conforme se van saliendo, o no sé cómo funcione eso? Ok. Bueno, gracias por tu pregunta, Renata o Xochitl. No sé quién eres. Fácil. Renata o Xochitl. Ok. Mira, eh, hoy te estamos con el tema de funcionamiento. Vamos a entrar en estrategias. La próxima semana vamos a entrar en el tema de autoridad y gobierno. Y ahí justamente vamos a ver ese tema. Entonces, ahorita, perdón, no me quisiera yo meter ahí para que podamos abarcar el tema que nos corresponde. Y de hoy en ocho, te prometo que vamos a abordar ese tema justamente porque vamos a tocar el tema de autoridad y gobierno. Y ahí vamos a ver los diferentes sistemas de gobierno que pueden llegar a utilizar las iglesias. ¿Sí? Ok, está bien, pastor, gracias. Al contrario. Bueno, entonces, ¿qué les parece si entramos con el tema de las estrategias? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Señor, dirígenos también con este segundo tema de estrategias. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Cómo tú lo planteas en tu palabra? Y que yo pueda ser claro en la exposición, mis hermanos puedan ser bendecidos también por tu palabra y tú cumplas tu propósito en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla y vamos a iniciar con el tema de las estrategias. Eh, Maru Pacheco, ¿tenías alguna pregunta antes de que continuemos con el tema? Sí, Gil, discúlpame, es que me tardé en levantar la mano. Nada más aclarar una parte de cómo podemos diferenciar en cuanto a todas las diferentes actividades que hay dentro de la iglesia. ¿Cuáles son? He escuchado que algunas dicen, no, no, esto no es un servicio, esto sí es un servicio. Este, mm, Entiendo que hay actividades que son propias, ¿no? O sea, para atender toda pues todo lo que tú explicabas, ¿no? Dar el soporte para atender a la gente. Pero ¿cuáles podrían considerarse o cómo podríamos nosotros saber cuáles son o si se consideran servicio y otros no? Les voy a mandar la copia de este diagrama para que ustedes ubiquen. Todos son servicios que al final de cuentas todos tenemos que servir hacia la gente. Quizás unos están dentro del cuadro o dentro de la composición de los ministerios, otros estarán más bien dentro de los servicios de apoyo, pero no importa si yo soy ministerio, si soy servicio, al final de cuentas, por eso lo creamos de manera circular para entender, todos servimos a la gente, todos servimos a Dios, sí, porque Dios es la cabeza de la iglesia, pero todos servimos a la gente porque la iglesia está compuesta por gente. Entonces, eso con la idea de poder quitar de nosotros a veces ideas equivocadas o distorsionadas de cómo debe operar un servicio. Sí, perdón, es que sobre todo, por ejemplo, en cuanto al área de alabanza, ¿no? He escuchado que dicen, no, es que eso no es un servicio. O las personas que participan en la cafetería también he escuchado, ¿no? Que dicen, no, pero es que eso no se considera como un servicio. O sea, no sé si consideran como servicio, pues directamente, pues el hecho de estar compartiéndole a las personas, o sea, digamos un trabajo espiritual, por llamarlo, ¿no? De alguna manera. Mm, Porque muchas veces la gente lo que le ha faltado es ubicar en qué parte está su servicio dentro del organigrama. Si se dan cuenta, todos los servicios son parte del organigrama. No hay ninguno que se escape. Porque, por ejemplo, eh, alabanza, lo que pueden decir, yo no sirvo a la gente, yo sirvo a Dios. Error, porque sí están sirviendo a Dios, pero su misión es, como dice el salmista, conducir al pueblo hasta la presencia de Dios.
si nada más decimos yo voy a cantar para Dios y no me importa la gente, no, para tal caso me pongo a cantar en la regadera y está Dios, estoy yo y se acabó. Pero en este caso el objetivo es guiar al pueblo de Dios a la presencia de Dios. Eh, en el caso del comedor, ok, a lo mejor dicen, es que mi servicio es más, por el contrario, más hacia la gente y menos hacia Dios. Pero justamente ahorita con el tema de las estrategias, vamos a ver que una de las formas a través de las cuales se va logrando el discipulado es cuando se parte el pan, cuando se consumen los alimentos juntos, cuando tenemos un tiempo para sentarnos a platicar. Y el servicio de tener una cafetería, un comedor dentro de la iglesia, tiene como propósito justamente ese, el que podamos facilitar. De hecho, conocí una iglesia en Guatemala que se llama La Fraternidad, y es una iglesia muy bonita y me sorprendió, y así se los puedo decir, me sorprendió que las áreas de construcción más grandes que tienen son cafeterías. Nosotros tenemos aquí Calacafé. Ellos, les puedo decir, tienen 3 cafeterías del doble del tamaño de Calacafé y dentro de las cafeterías tienen pequeños saloncitos, pero los saloncitos son parte de la cafetería. Y yo les pregunté por qué lo hicieron así. Y su visión fue muy interesante. Me decían, bueno, porque la fraternidad, el propósito que tiene es desarrollar el discipulado. ¿Y qué mejor forma de desarrollar el discipulado que sentarse a la mesa y platicar con la gente a la que estás discipulando? Y para que no te distraigas de que eh, eh, con diferentes cosas, bueno, la cafetería te permite decirle a una persona, ven, te invito a tomar un café, a desayunar, a comer, un hot dog, unas papas, lo que tú quieras. Y al final de cuentas, el propósito es sentarnos cara a cara en un lugar público y qué mejor que es la iglesia, abrir juntos la Biblia, aprender juntos a orar, aprender juntos quién es Jesucristo, etcétera, etcétera. Me pareció un sistema bastante, bastante interesante y estamos hablando de una iglesia también bastante numerosa. Entonces, creo que a veces lo que nos sucede es que perdemos la brújula. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué hace mi servicio? ¿Y qué tiene que ver todo lo que estoy haciendo con el discipulado? Porque al final de cuentas, la orden suprema de Jesús es hagan discípulos. Entonces, eso es parte de lo que vamos a ver ahorita justamente con las estrategias. Muchas gracias, Gil. Para se evite. Entonces, vamos con las estrategias. Bueno, aquí en las estrategias vamos a, vamos a tener el objetivo de entender cuáles son las estrategias del Señor, también para nosotros vivirlas, injertarnos en ellas, entender si yo estoy sirviendo en un ministerio dentro de la iglesia, en cualquier área dentro de la iglesia, entienda qué estoy haciendo y por qué estoy ahí, que mi servicio no es producto del azar, del capricho o una idea loca de alguien, sino que obedece una necesidad. Y al final de cuentas, Dios diseña las estrategias y por eso es tan importante irnos a la Biblia. Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47. Fíjense qué interesante. Y posiblemente aquí también se responda mucho de la pregunta que nos hacía Maru Pacheco. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Estos 2 versículos nos hablan en mucho de las estrategias que la iglesia del libro de los Hechos comenzó a desarrollar. No lo repite de una manera constante, lo repite un par de veces más, pero lo que nos debe quedar claro, fíjense bien, Jesucristo vino a enseñarnos 2 cosas, que había 2 mandamientos sumamente importantes y que toda la ley y los profetas se podrían resumir en esos 2 mandamientos. ¿Cuáles son esos 2 mandamientos? ¿Quién me quiere decir? Amar a Dios y al prójimo. Amarás al Amarás al Señor. Señor tu Dios antes que todas las cosas. Contra tu alma. Exacto. Y amar Y a eso tu implica, prójimo como a ti mismo.
Exacto. Ahora, si se dan cuenta, estos dos versículos nos ubican también dentro de esos dos mandamientos. Perseverar cada día en el templo, pero habla unánimes, de un solo corazón, un solo ánimo, un solo objetivo, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Ahora, yo sé, muchas veces decimos, bueno, pero a lo mejor eso tiene que ver solamente con la cena del Señor. A veces pensamos que solamente se refiere a la cena del Señor, pero dice que partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No le tengamos miedo al hecho de que parte de nuestra naturaleza, parte de nuestro amor en la iglesia se va a desarrollar también a través de la convivencia. Por eso en el griego utiliza la palabra koinonía, y esa palabra koinonía tiene que ver con el hecho de que tenemos una relación de amistad, de fraternidad, de amor, de apoyo, de ayuda. Koinonía es una palabra muy amplia del griego que a lo mejor en el español nos costaría trabajo poderla sintetizar en una sola cosa. Y cuando se da ese ambiente, fíjense qué bonito ambiente, estar en la presencia de Dios en el templo, compartir entre nosotros cara a cara, incluso sentarnos a comer, estar alegres, no tristes, alabar a Dios, pero al mismo tiempo compartir entre nosotros con sencillez, sin presunción, pero con alegría, la alegría de que sabemos que contamos los unos con los otros, que entra el segundo mandamiento, el amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Cuál es el resultado de esta dinámica? Que el Señor añade cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Una estrategia demasiado simple, demasiado sencilla y que de alguna manera pues también tenemos que entender. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que hay estrategias apostólicas que vamos a encontrar en la Biblia, estrategias que muchas veces nos van a llevar a confrontar las prácticas tradicionales. Y nosotros también como cristianos, como mexicanos, traemos nuestras propias tradiciones. A lo mejor son tradiciones evangélicas, a lo mejor son tradiciones católicas que vamos copiando de un lado para otro y simplemente importamos tradiciones. Para los judíos era abandonar las tradiciones de las sinagogas, era abandonar las prácticas religiosas por el movimiento nuevo que trae el Espíritu Santo. Les quiero platicar una anécdota, ya le he platicado en otras ocasiones, pero recuerdo en cierta ocasión que estábamos en Israel y resulta que estábamos celebrando el Shabbat. Voy a quitar por un momento el dejar de compartir, voy a tomar un Kleenex. Entonces, imagínense que el, el, el guía, en el momento que nos está explicando, voy a suponer que esta botella de agua representa la copa de vino. Digo, tenemos que orar por el vino. Y voy a suponer que mis, mis audífonos son el pan. Entonces, él tomó una servilleta, que puede ser este Kleenex, y dijo, vamos a tapar el pan. Y alguien preguntó, ¿y para qué se tapa el pan? Ah, bueno, porque cuando oremos por el vino, que el trigo no se ponga celoso, porque si el trigo se pone celoso, entonces ya no vamos a tener el producto de la tierra. Entonces había un jovencito en esa reunión y él se le salió con todo el alma a decir, no manches. Entonces el guía entendió la expresión que estaba dando este chico como de asombro y el propio guía dijo, y ustedes conocen, o muchos de ustedes conocen a ese guía que es David Asael,
un buen amigo nuestro, y él dijo, lo sé y lo reconozco, es absolutamente absurdo, es ridículo, pero es la tradición. Entonces, a lo mejor ellos entienden eso. En otra ocasión, nos invitó a celebrar a Clarita Yamil Shabbat a su casa. Entonces, tomamos un taxi, llegamos a su casa, nos estaba esperando y dijo, nada más tengan precaución de llegar antes de las 4:30 de la tarde. Entonces nos apresuramos para llegar a las 4:30 de la tarde, como estaba convenido. Y cuando llegamos ahí, nos dijo, ahora les voy a explicar por qué razón les pedí que llegaran tan temprano, porque era importante que ustedes llegaran aquí para que presenciaran el encendido de las velas del Shabbat. Y Clarita le preguntó, ¿y qué pasa si no enciendo las velas del Shabbat? Y la respuesta fue, porque si pasa el ángel del Shabbat y ve que no encendimos las velas, el ángel del Shabbat se enoja. Y otra vez nos dijo, lo sé, es absurdo, es una tradición. Eso es la cuestión. Hay que cumplir con la tradición. ¿Qué es lo que más daño nos ha hecho a la iglesia? En muchos sentidos, seguir tradiciones. Porque a lo mejor ahorita le estoy comentando y obviamente es necesario entender las tradiciones judías. ¿Por qué? Porque si alguien les dice, miren hermanos, los voy a invitar a que celebren una fiesta, ahorita que pasó la fiesta de las trompetas, los voy a invitar a que celebren la fiesta de los tabernáculos, les voy a invitar a que celebren la fiesta tal, si los voy a invitar a que celebren una cena del Shabbat, y a lo mejor ustedes van y se van a encontrar con un montón de tradiciones y a lo mejor van a decir, pues están interesantes, están bonitas. Y para aquel que nunca ha tenido contacto con ellas, puede ser deslumbrante. Qué padres tradiciones. Y se antojan bonitas. Encender las velas, poner el pan, el vino, tapar el pan. Pero al final de cuentas, entendemos, son tradiciones absurdas. La Biblia, en ninguna parte de la Biblia nos menciona que haya un ángel del Shabbat que se enoja si no enciende unas velas. En ningún lado de la Biblia nos dice que cuando oremos, dándole gracias a Dios por el fruto de la tierra, tapemos el pan porque el trigo se pone celoso. Esas son tradiciones humanas, que a lo mejor suenan bonitas, porque suenan tiernas, suenan interesantes, o les podemos atribuir cierto aire de majestuosidad, de misticismo, de magia, porque provienen del pueblo judío, pero siguen siendo tradiciones tan absurdas como muchas otras. Ahora, viéndolo desde el punto de vista nuestro como cristianos, como pueblo mexicano, ¿de dónde sacamos nuestras tradiciones? Bueno, pues a lo mejor las tradiciones las traemos del pueblo evangélico, de la iglesia evangélica, y a su vez la iglesia evangélica sacó de las tradiciones de la iglesia católica, y a veces hacemos cosas que nadie dice que, o en ningún lado dice que hay que hacer, pero que se hacen. Por ejemplo, pongo un ejemplo muy sencillo, las bodas. Cuando yo explico a una pareja que se va a casar, de todos los elementos que pueden sonar místicos, tradicionales, lo que ustedes quieran, lo único bíblico que se hace cuando se celebra un pacto entre un hombre y una mujer son los anillos. ¿Por qué? Ni siquiera el anillo lo atribuye tanto al pacto directo del matrimonio, pero el anillo sí lo vemos con diferentes significados en diferentes pasajes de la Biblia, y esos significados tienen mucho peso sobre el matrimonio. Pero, por ejemplo, si decimos, y el lazo, y las arras, y los cojines, y el arroz, digo, a lo mejor el romper las copas y pisarlas, el soltar mariposas, etcétera, etcétera. No, yo no digo que sean cosas que sean feas, no, pero al final son tradiciones que no aparecen en la Biblia, que no tienen ningún sustento
Y a veces la gente simplemente las hace. Y si ustedes les preguntan a algún pastor, bueno, ¿y por qué en tu iglesia ponen cojín y tienen que traer esto y tienen que traer lo otro? Les aseguro que la mayor parte de ellos no lo sabe, porque finalmente es una tradición. El peligro de las tradiciones es que las seguimos sin saber su origen, quién las inventó, para qué se pusieron. Y muchas veces las tradiciones que traemos de la iglesia así nos tienen. Y a veces las estrategias que se traen dentro de las estrategias para la propia iglesia, pues son en tradiciones que están completamente fuera de la voluntad de Dios, que no tienen ningún sentido. Y por eso es importante que tenemos que atrevernos a abandonar las prácticas tradicionales para emprender lo que Dios dice. Por ejemplo, y esto tiene que ver con la hora de la reunión. La iglesia católica nunca tuvo problemas porque las iglesias católicas tienen sus reuniones, sus misas de media hora y en domingo a lo mejor duran una hora. Y regularmente tienen misas todo el día porque regularmente son lugares chiquitos, los templos son chiquitos, entonces tienen misa a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12 y luego repiten a las 5, 6, 7 de la tarde. Pero la iglesia evangélica, cuando la iglesia evangélica se establece en México, la iglesia evangélica, al paso del tiempo, influenciada por los misioneros norteamericanos, decidieron que las reuniones de las iglesias evangélicas tenían que ser a las 6 de la tarde. ¿Por qué razón? Bueno, por una razón que seguramente nadie se imagina. La razón era comercial. En Estados Unidos, regularmente había que respetar determinados horarios de televisión o los horarios familiares en donde se practicaban deportes y muchas veces había patrocinios de ciertas compañías para los deportes y como los deportes se llevaban a cabo los domingos por la mañana, entonces el horario para poder realizar una actividad religiosa y que no se ofendieran los patrocinadores era por la tarde. Ahora, yo no quiero cuestionar si lo hicieron bien o lo hicieron mal, porque eso lo hicieron hace muchos años. Cuando los misioneros llegan a México y pretenden empezar con nuevas iglesias, llámense como se llamen, y no voy a mencionar nombres de iglesias, pero así sucedió. En México la tradición marcó que las iglesias evangélicas debían tener sus reuniones por la tarde. Ahora, ¿encontraron un buen argumento? Sí, porque en México la religión no oficial de los mexicanos es el fútbol y el fútbol se practica el domingo por la mañana mayormente, y hace unos años todavía era peor. Quizás ahora han cambiado un poco los horarios por aquello del efecto invernadero y de los rayos ultravioleta y del daño que hace el sol, pero eso ha sido las últimas 2 décadas. Varios años atrás, eh, la mayor parte de los deportes en México se celebraban domingo en la mañana, lo cual encajaba con lo que los misioneros habían enseñado. Y cuando muchas veces se levantaba una nueva iglesia, como se decía, una nueva misión, un nuevo grupo, a lo mejor el nuevo pastor o el nuevo responsable de esa casa, él no sabía nada de la tradición ni por qué los horarios, pero como seguía la tradición que todo el mundo hacía, aunque no haya entendido el origen ni el por qué. Simplemente abría el grupo y decía, pues el domingo en la tarde. Eh, cuando Calacuaya se empieza a establecer en su reunión los domingos en la mañana, o los domingos, mejor dicho, porque originalmente recuerden que las reuniones en la casa de la familia Vega se dan los lunes por la noche, pero cuando se
tiene que salir de la casa y se busca un local, por alguna razón inspirada por el Espíritu Santo, el hermano Gonzalo decidió no hacer reuniones en la tarde, sino hacer las reuniones el domingo por la mañana, contrario a lo que la tradición decía. Muchos le dijeron, pero vas a fracasar porque las reuniones de las iglesias se dan en la tarde. Y para sorpresa de muchos, resulta que la iglesia fue creciendo y los horarios vespertinos se empezaron a utilizar más para la enseñanza y los cursos bíblicos. Pongo el ejemplo porque finalmente muchas veces nosotros seguimos tradiciones. Esta es una de muchas, pero hay muchas tradiciones que seguimos, que tomamos, que copiamos, que no conocemos su origen, por qué empezó, para qué empezó, quién dijo, por qué empezó de tal manera. Y simple y sencillamente se siguió una instrucción. Entonces, creo que en ocasiones tenemos que atrevernos a romper tradiciones. Evidentemente, todo va a estar de acuerdo a la situación geográfica, al tipo de gente, a qué se dedica. Hay lugares donde la gente, evidentemente en la mañana posiblemente no se pueda congregar porque tal vez es el día de mercado, es el día que vende, es el día que hace determinadas cosas y nunca va a ir a una iglesia un domingo en la mañana porque es su día de mayor actividad económica. Pero si se abre una reunión en la tarde, seguramente le caerá de maravilla y podrá avanzar sin ningún problema. En Hechos capítulo 5, versículo 12 al 14, vemos que el cristianismo es un progreso constante. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Es decir, el crecimiento se fue dando de una manera inusitada. Y yo creo que las estrategias del Espíritu Santo siempre van a llevar a que la iglesia crezca, se desarrolle, que alcancemos a más personas. Y fíjense qué interesante lo que nos plantean estos versículos. Primero, tenemos que buscar la gloria de Dios. Cuando buscamos la gloria de Dios, Él va a respaldar con señales, con prodigios entre la gente. Segundo, la unidad que nosotros podamos tener, el ser unánimes, el mantenernos como una sola persona. Y eso lo vamos a lograr a través de la oración. Después, aunque Dios va a hacer que la iglesia crezca, también va a haber mucha gente que nos va a ver con recelo y muchos no se van a atrever a juntarse con nosotros. Nos van a mirar con malos ojos, van a inventar cosas de nosotros, nos van a calumniar, nos van a atacar, nos van a agredir, nos van a insultar. Es decir, siempre va a haber gente que va a estar en contra del evangelio, que siempre va a haber gente escéptica, siempre va a haber gente que tiene una mala actitud, siempre va a haber gente que serán detractores del evangelio, detractores de la iglesia y detractores de los cristianos, y por esa razón no se van a atrever a juntarse con nosotros. Pero eso no va a impedir que la gente, aunque no sea cristiana, reconozca lo que hace la iglesia y que el Señor haga que muchos se conviertan. Fíjense en estos versículos cómo viene todo el proceso. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Y las estrategias del Espíritu Santo no han cambiado. Al final de cuentas, hoy vemos que mucha gente sigue pasando exactamente lo mismo. Vemos que, por un lado, puede ser que las autoridades, la sociedad, el pueblo en general respete la obra de la iglesia, aunque nos vean con recelo al momento de querer predicarles o de quererlos involucrar y hacerlos uno con nosotros, nos van a tener miedo y no van a querer, pero al mismo tiempo siempre habrá gente que Dios va a traer,
que van a creer en Él, que van a formar parte de la iglesia, y tanto hombres como mujeres se van a convertir y van a llegar a los pies de Cristo. Y posiblemente si nosotros revisamos nuestra propia vida, nuestra propia historia como cristianos, muchos de los que estamos aquí formamos parte de esto, de los que creímos en el Señor y que llegamos a engrosar las filas de la iglesia y que fuimos parte y que somos parte de ese gran número de hombres como de mujeres que hoy en día conocemos al Señor. Así que esto siempre va a traer la esperanza de poder hacer las cosas. Ahora, ¿cuáles son las estrategias del Espíritu Santo? Justamente lo que hemos estado revisando en los versículos que hemos mencionado anteriormente. Él es quien revela las estrategias y yo sé que cada iglesia va a recibir o puede recibir estrategias diferentes, pero a grandes rasgos, ¿qué es lo que dice la Biblia? No se trata aquí de inventar nosotros cosas distintas a lo que la Biblia dice. Por un lado, las casas. Las casas son la extensión del templo para lograr el discipulado personal. Los grupos pequeños. Algunas iglesias hoy en día no le llaman casas, a lo mejor le llaman grupos de conexión, a lo mejor le llaman grupos OG, G8, G10, G12, G14, G16, G20, es decir, haciendo alusión a que es un grupo y el hablar en una simbología de esa manera no es que tenga nada de malo, pero a lo mejor suena atractivo. Ok, somos el sistema G de grupo y cuántos queremos que formen nuestro grupo, 5, 8, 10, 12, 14. Algunos dicen, bueno, 12 porque es el número de los discípulos, 12 porque es el número de las tribus. Bueno, no, pero yo no quiero que seamos, yo quiero que seamos 7 porque el 7 es el número perfecto. Y otros dicen, no, que seamos, y cada quien puede inventar su número. Ahora, la Biblia no dice exactamente cuántas personas tienen que conformar un grupo, pero lo que sí nos enseña en el libro de los Hechos es que se usaban las casas como forma de discipulado. Los discípulos. ¿Por qué es importante los discípulos? Porque esa es la comisión que el Señor nos mandó. Es decir, Él no nos mandó a hacer reuniones, nos mandó a ser discípulos. Las reuniones son un medio, los discípulos son el fin. Lo que el Señor nos dijo es, vayan y hagan discípulos. No nos dijo, vayan y hagan reuniones. Las herramientas para formar discípulos pueden ser las reuniones, ya sea en el templo o ya sea en las casas, ya sea en la enseñanza, ya sea a través de la consejería, ya sea a través del sentarnos a comer con la persona y compartir el pan con esa persona en la mesa. Es decir, eh, podemos utilizar diferentes herramientas. Lo que no podemos perder de vista es que el Señor nos mandó a ser discípulos. Por eso, eso es parte de la estrategia. No es solamente hacer reuniones masivas donde la gente no importa, porque debemos recordar que lo principal, lo que Dios nos mandó a hacer son discípulos. Pero luego tenemos el tercer punto de las estrategias, las iglesias. Y ahora lo pongo en plural, aunque siempre entendemos la iglesia como el cuerpo de Cristo de manera singular. Pero estamos hablando de las congregaciones. Y las iglesias, podemos decir, son el resultado de casas llenas de discípulos. No es el producto de un plan humano. Este es un producto de lo que Dios diseñó. Así lo dejó establecido en el libro de los Hechos. Entonces, recordemos el primer versículo que leímos, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ahora, ¿qué dice Hechos capítulo 16, versículos del 1 al 10? Dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Perdón, es del 6 al 10, no del 1 al 10, del 6 al 10.
Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Fíjense qué interesante resulta lo que este pasaje nos enseña. Y yo aquí quiero dejar de compartir y abrir el micrófono para que ustedes me digan por qué razón creen que el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. ¿Y por qué el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Bitinia? ¿Cuál sería el propósito de todo esto? En la lógica humana, si el Señor dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, pues a donde vayamos podemos predicar. Pero ahora nos llevamos la sorpresa de que no fue una persona, sino que fue el Espíritu Santo el que decide prohibir hablar la palabra. Así que yo quisiera que ustedes abrieran el micrófono, me dijeran por qué razón habrá sucedido esto. ¿Qué creen ustedes que ocurrió? Puede ser porque quien manda es Dios y Dios es en tres personas y es el Espíritu Santo el que actúa ahí. Exacto, es el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál sería la razón? ¿Qué creen que haya sido lo que sucedió? Pastor, ¿Por qué? yo creo que el Señor estaba preparando a la persona idónea para abarcar esa área y se sirvió del apóstol Pablo. Digo, esa es mi opinión. Ok, ¿alguien más? Porque Pues ahí así no me- iban a recibir la palabra como en otros lados. Eso pudiera ser una suposición interesante. ¿Alguien más? Sí, posiblemente porque ellos todavía no estaban muy firmes, iban a tener mucho más problemas en compartir en esos lugares que tenían mucho más, pues de generación, ¿no? También puede ser una buena suposición. ¿Alguien más tiene alguna idea más? Tomando en cuenta lo que dicen los hermanos, podría ser eso que dicen que pues había mucha corrupción y tal vez ellos les faltaba la preparación, pero la persona idónea si iba después de que ya se habían negado a recibir la palabra, cuando fuera la persona idónea ya no los iban a escuchar, entonces como dicen, déjenlo en pausa hasta que llegue la persona preparada, ¿no? La persona que indicada que traiga la palabra adecuada para esa, pues para esos pueblos. Ok. ¿Alguien Por- más que quiera aportar algo? Porque Ujú. Dios tiene su tiempo para instruirnos en su verdad. Y bueno, yo pienso que tal vez pueda ser porque Dios tenía preparado algo para esos lugares. Ok. Muy bien. Pastor, Eso que acaba. yo lo Ajá, que adelante, adelante. es que yo, por ejemplo, si vemos dónde está Bitinia y hacia dónde está Asia, todo lo que recorrió Pablo, pues fue más que nada como bordeando el mar. Entonces, si se fuera hacia adentro de Asia, no podría abarcar más lugar. Bueno, eso es una idea, no sé, es una suposición. Ok. Algunos pueden pensar que Dios no quería o no amaba a Asia o a la gente de Asia, que por eso les prohibió. Pero creo que todos han aportado cosas. A ver, tengo a Sergio Villarreal y luego Luxmi. Primero Sergio y luego Luxmi. Adelante, Sergio. Bueno, mira, aquí investigando un poco en el internet, dice que que Asia, en esa provincia romana de Asia Menor, era lo que era la Turquía moderna. Y Bitinia,
bueno, dice que era, o sea, lo que es Troas. Ahora, también algo que dice aquí el autor es que no era el tiempo, ni el momento, ni la persona para que es en resumen lo que acaban de decir, ¿no? Ok, gracias, Sergio. Luxmi. Yo creo que porque Dios tiene su estrategia, sus prioridades. Puede decir en tal momento compartir en tal lugar y en otro momento compartir en otro lugar. En ese momento, les dijo que tenían que ir a Macedonia, pero después de tiempo sí los mandó a Asia a compartir. Ok, muchas gracias. Pastor, ¿podría ser por... Isabel. Ah, perdón. Hermano Gil, bueno, yo ahorita también investigando dice que eran lugares de Asia, pero eran pueblos muy radicales. Por ejemplo, ellos ya, no sé si en ese tiempo ya practicaban el Islam, pero también ahorita lo vemos en nuestros tiempos, que ahorita también son lugares muy peligrosos y probablemente también Dios no quería, el Espíritu Santo no quería que pasaran por ahí porque iban a tener mucho peligro ellos, probablemente hasta los pudieran matar. Y así como pasa también en nuestra época, ¿no? Ahorita, por ejemplo, gente que va a, a Irán o a Irak o esos lugares muy radicales, pues también todos los misioneros están peligrando siempre y hemos visto que hasta los han estado matando. Entonces, probablemente no lo dejó a Pablo el Espíritu Santo entrar porque si no, no iban a concretar la misión que él ya les había destinado. Y además había otro propósito que también le dio una visión a Pablo para que fueran a evangelizar a una persona que realmente necesitaba de la palabra de Dios. Bueno, eso es mi Ok. observación. Bueno, el Islam nace hasta el siglo VII y sí, después del año 800, entonces todavía no ocurría todo eso, pero bueno, es interesante ver su posición. Claudia se quedó pendiente. Sí, es que tal vez porque no había alguna persona que estuviera orando en ese lugar. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo llevó a Felipe, había una persona que tenía hambre. Cuando llevaron a Pablo con con una persona que era un gentil, también fue llevado. Ahorita otra visión que tuvo, bueno, se está hablando de que hubo una visión de una persona que tenía necesidad. Entonces, quizás porque en ese lugar no había alguien que tuviera hambre y se dé la palabra. Es una suposición. Ok, bueno, bueno, una suposición. Eli Guerrero. Bueno, estamos los dos aquí, pero soy Ok, soy Manuel Zelaya. ok, mi hermano. Bueno, yo tengo no sé si pueda usar esta palabra, una hipótesis. Dada la situación, por ejemplo, de cuando Jesucristo estableció un lugar ¿cómo se le puede llamar? Para establecerse por algún tiempo en Cafarnaúm. Él eligió ese lugar porque era un punto comercial estratégico, si mal no recuerdo, para donde convergían varias rutas. Entonces, de esa manera, creo yo que él, bueno, desde luego debe de haber más razones, ¿no? Pero veo yo que él se estableció ahí haciendo una comparación, tomando ese lugar porque estratégicamente convenía para incluir en diferentes zonas. Quizás fue dada esa instrucción también tomando en cuenta este tipo de rutas, por decirlo así,
Es una hipótesis, pastor. Gracias, también interesante. Evidentemente que sí estamos viendo frente a nosotros una estrategia. Dios es el dueño de la iglesia, Él es la cabeza, es el que marca las rutas, el que marca los tiempos, el kairos perfecto, cuándo sí y cuándo no hacer algo. Y eso es algo que tenemos que entender. Lo interesante de este pasaje es que nos revela, al final de cuentas, no se ejecutó un plan humano. El plan de Pablo era bueno desde el punto de vista humano, era estratégico humanamente hablando, pero no en cuestión divina. Es decir, Dios al final es el dueño y Él va a decir en dónde y cuándo se va a predicar la palabra en determinado lugar. Si seguimos leyendo el resto del libro de los Hechos, sobre todo los siguientes capítulos, el 17, el 18 y el 19, nos damos cuenta que en algún momento llegó el tiempo para Asia. Y yo quiero ver quién de ustedes tiene su Biblia y abre en Hechos 19:10 y que lo pueda leer. Abre su micrófono y nos ayuda a leer. Hechos 19:10. Amén. Hermana Lupita Macedo, adelante. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Amén. Gracias. ¿Se dan cuenta qué estrategia tan interesante? Si bien a Pablo le prohibió ir a Asia, llegó un momento en el que el propio Pablo ya se estableció en Asia y por un plazo de 2 años que el Señor les dio, generaron tal trabajo evangelístico que dice que todos los habitantes, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Entonces, es cierto, y perdón por haberles hecho pensar en diferentes suposiciones, pero yo creo que es interesante que a veces nosotros reflexionemos por qué Dios habrá actuado de tal o cual manera. Evidentemente que la Biblia no nos da la respuesta definitiva. Al final vemos el resultado. El por qué Dios en ese tiempo no permitió que llegaran a Asia, pero posteriormente, cuando se fueron cumpliendo determinados puntos estratégicos en donde Dios quería rodear con el Evangelio ciudades y naciones alrededor, llegó un momento en que todo Asia pudo tener la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Y como esta clase que estamos tomando ahorita justamente se llama estrategias, creo que nos debe de quedar claro por qué las estrategias de Dios son las que tenemos que seguir, por qué tenemos que orar para que Dios sea el que nos revele las estrategias y que nosotros, seres humanos, entendamos cuáles son esas estrategias y las podamos seguir, aunque según nosotros no sean las más correctas. Sería interesante en algún momento ver, bueno, cómo Pablo pudo escuchar la voz del Espíritu Santo, de qué manera se manifestó el Espíritu Santo para que le haya prohibido hablar la palabra en Asia. Y estamos hablando de una palabra muy fuerte, prohibir. Esto como que no cabe en nuestro pensamiento cristiano. Oye, pero si Dios fue el que le dijo que lo hiciera, ¿cómo que le prohíbe? Bueno, es parte de lo que ahora tenemos que entender, que a veces la estrategia de Dios no va acorde con nuestro pensamiento humano. Así que vemos que efectivamente Dios es el que diseña la estrategia, el que dice qué hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo. Ahora, indudablemente que la tesis general en el libro de los Hechos es que el templo es para la adoración y la enseñanza. Entonces, vamos a ver que cuando hay reuniones masivas, la gente adora, la gente alaba, la gente recibe la enseñanza de manera masiva. Digamos que también ellos traían ya cierta cultura por cuanto de esa manera estaban acostumbrados a ir a las sinagogas o a ir al templo. Es interesante, si bien el pueblo judío
tiene una, ¿cómo podríamos decirles? Un pensamiento que donde hay una casa, ahí hay una escuela. Por esa razón los judíos, no importa qué parte del mundo vayan, siempre van a tener una escuela y siempre van a tener una sinagoga. Son como dos instituciones pilares en la cultura hebrea. ¿Por qué? Porque dice, no necesito un edificio, no necesito comprar un terreno de 1000 metros cuadrados y construir el edificio de una escuela. Si tengo una casa, en esa casa yo puedo generar grupos de enseñanza y ahí se genera una escuela. Y si tengo una casa, ahí puedo convocar gente, les enseño la palabra o discutimos la palabra y se genera una sinagoga. Entonces, para ellos eso no es problema. Pero lo que sí es novedoso en el sentido estricto de una dinámica o de una estrategia, a diferencia de la sinagoga, porque una cosa es que llegué a un pueblo, no hay sinagoga y en mi casa hice la sinagoga. Lo que es novedoso es que aunque tengamos templo, nos reunimos también en la casa o en las casas, porque evidentemente que toda la gente que acude a un templo no va a caber en una casa, entonces hay que multiplicar el número de reuniones y porque no toda la gente. Digo, aunque estamos hablando que eso sucedió hace 2000 años, sí, pero tengan en cuenta que, por ejemplo, Jerusalén era una ciudad en aquel entonces de aproximadamente 100,000 habitantes. Era una ciudad grande, era una ciudad importante. Si tan solo en el primer mensaje de Pedro se convirtió en más de 3000 personas, eso nos da una idea de que sería imposible albergar a 3000 personas en una casa, lo cual sugiere la idea de que había muchas casas para poder atender a tanta gente. Pero cuando se reunían de manera masiva, se reunían en el templo. Y las casas son para el discipulado y la oración. Entonces, a lo mejor nos toca ir una vez a la semana al templo o como en el libro de los Hechos, todos los días al templo. Pero en las casas podemos orar. Sería imposible que en una reunión de iglesia tomáramos en cuenta las intenciones de todos los congregantes. Sería imposible, aunque se ore por ello de manera genérica y aunque lleguen cientos o miles de intenciones cada semana a través de los buzones hoy en día que tenemos electrónicos, por WhatsApp, por las redes sociales, cualquiera que ésta sea. La gente escribe y escribe y escribe y escribe intenciones de oración. Literalmente llegan miles de intenciones de oración cada semana. Ahora, en el templo, podemos decir, Señor, bendice todas esas intenciones, pero oramos así, general. Señor, bendice a toda la gente que está enferma, bendice a toda la gente que no tiene trabajo. Pero si ya nos reunimos en una casa donde estamos 10, 15, 20, bueno, ahora sí, a ver, hermana fulano, hermano fulano, y podemos ir uno por uno de los 20, ver qué intenciones tenemos, y eso obviamente fortalece la fe, eso fortalece la oración. ¿Por qué? Porque ya no solamente oraron por todos los que no tienen trabajo, ahora oraron por mí que estoy desempleado y sentí el amor, el apoyo de toda la gente para poder cubrir mi necesidad. Entonces cambia la perspectiva por completo y eso es una estrategia novedosa que mete el Espíritu Santo. En la iglesia o en el templo termina la predicación y no podríamos darnos el lujo de preguntar quién tiene preguntas. En cambio, en una casa, si somos 10, 15, 20 personas, evidentemente quién tiene preguntas y todo mundo puede preguntar. A lo mejor habrá gente que no lo haga por pena, pero en su gran mayoría la gente podrá sentirse con la libertad de decir, bueno, no entendí, me quedé con una duda, esta es mi opinión, etcétera, etcétera, y es válido. Entonces se dan cuenta, no es que las casas sustituyan al templo, no es que el templo sustituya a las casas, ambas cosas son necesarias y es parte de la estrategia que revela el Espíritu Santo. Así que perseverar en el templo partiendo el pan, la palabra de Dios en las casas y comer juntos. Entonces se dan las tres
acciones que son necesarias en la iglesia. Es necesario participar de cada una de ellas para poder estar dentro de la visión de la iglesia. A lo mejor decimos, no, porque yo nunca lo he hecho así, y a lo mejor nos gusta estar en contra de lo que Dios dice porque son más fuertes nuestras tradiciones. A lo mejor a veces en la congregación la gente le gusta estar en la enseñanza, pero no le gusta participar en la casa, porque en la casa es donde conocemos a los hermanos, donde dejamos de usar solamente la palabra hermano por pereza o apatía de no quererme aprender tu nombre. Y entonces en la casa, como somos tan poquitos, sí nos podemos tratar de tú a tú, sí podemos conocer nuestro nombre, sí podemos conocer nuestras necesidades, sí podemos atendernos, sí podemos vivir el amor. Si alguien tiene una necesidad, todos le apoyamos. A lo mejor en el templo la gente pide la ayuda para alguien y perdón por la frase que voy a utilizar, pero eso parece más un chisme. Oye, fulano de tal tiene necesidad y nadie le apoya. Bueno, a lo mejor en el templo es imposible que alguien se entere de cuál es esa necesidad. En la casa, ahí nos enteramos que la persona tiene una necesidad, si una hermana tuvo un hijo, si se murió el familiar de alguien, si alguien está enfermo, si alguien se quedó sin empleo. Y en la casa, como somos tan poquitos, pues podemos tomar acciones y ahora, ¿cómo le hacemos para ayudar a esta persona o a esta familia? Entonces, vean que la perspectiva, la dinámica y el objetivo dentro de una casa es muy diferente a como puede ser en el templo. A veces quisiéramos que en el templo se resolviera todo, pero a veces en el templo no tenemos ni la capacidad, ni el detalle, ni el tiempo, ni la relación tan personal como atender algo, como cuando se puede hacer a través de una pequeña reunión en casa. Son funciones diferentes y que todas son necesarias. Así que podemos pensar que las casas son una extensión del templo. Es parte de lo que nosotros nos damos cuenta. El templo es necesario, sí, pero las casas van a ser esa extensión del templo. Eh, Tenemos que perseverar en el templo, tenemos que partir el pan en las casas, tenemos que eh, aprender el perdón, el partir el pan también es parte del perdón. Eh, Podemos evidentemente tomar la cena del Señor, convivir, lo que no se puede hacer en el templo. Ahora, en el templo hay cosas que podemos subsanar, sí, lo que preguntaba Mauro al principio, el caso de tener una cafetería, un comedor, el podernos sentar a lo mejor en una mesa, compartir y tener ese desarrollo que podemos tener. Ahora, en México, hoy en día, a Dios gracias, la ley de asociaciones religiosas y culto público permite que también en las casas o en cualquier otro lugar se tenga reuniones de índole espiritual, que para el gobierno serían reuniones religiosas, pero que al final de cuentas nos ayudan a nosotros como iglesia a cumplir nuestros objetivos. Así que eh, la iglesia en el libro de los Hechos comenzó a trabajar por las casas y no tenían un templo, no tenían un edificio, no tenían un auditorio. Se reunían en las escalinatas laterales del templo de Jerusalén. En la casa regularmente no se adoraba, sino que eso lo hacían en lugares públicos, por eso que la gente los veía. Y esto es interesante, porque esto nos permite conectar ideas. Como las escalinatas que salían del templo eran escalinatas que estaban al aire, que eran de dominio público, cualquiera podía verlos. Esas escalinatas eran una especie de auditorio natural en donde la gente podía reunirse, podían sentarse masivamente y si cantaban, pues todo mundo los podía escuchar, evidentemente. Y eso nos hace entender por qué no toda la gente comulgaba con ellos, no toda la gente creía en Jesucristo, no toda la gente se acercaba a la iglesia, pero
sí tenían buen testimonio, la gente los veía con favor, mucha gente del pueblo los veía con gracia, es decir, la gente de lejos, ha de haber dicho, pues cantan canciones bonitas, oran, lo que hablan está bien. A lo mejor podían decir, yo no creo, no estoy de acuerdo, no quiero ser parte de ellos, pero tampoco tenían nada que pudieran objetar. Entonces, por eso es que ustedes ven que en los versículos dice que eh, tenían favor con todo el pueblo, pero también no todos se congregaban. Pero poco a poco muchos de los que los escuchaban de esa manera se fueron convirtiendo, incluyendo sacerdotes. Así que eh, las casas, que era el lugar del discipulado, donde podían reunirse más allá de la reunión masiva del templo, era donde podían reunirse como familias, como matrimonios, como un grupo de individuos. Pudieran ser jóvenes, podrían ser mujeres, podrían ser varones, pero en las casas estaban lejos de los religiosos, lejos del ambiente público, y obviamente eh, eso permitía que las reuniones también fueran avanzando. En Hechos capítulo 5, versículo 42 dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Una enseñanza muy interesante la que nos genera este pasaje, porque quiero que noten, nunca se disocia, nunca se separa el hecho de acudir al templo con el hecho de acudir a la casa. Es necesario ir al templo, pero también es necesario ir a las casas. Yo sé, las casas a veces nos puede costar trabajo, a veces podemos no entender del todo lo que Dios quiere hacer, pero sin lugar a dudas que son una forma extraordinaria. Por eso ustedes se han dado cuenta que últimamente estamos dándole mucho empuje a las casas de lectura bíblica, porque nos damos cuenta que a lo mejor necesitamos tener un objetivo, una meta, un porqué. Y a lo mejor si tú le dices a una persona, pues ve a una casa, te va a decir, ¿y para qué? ¿Qué hago en una casa? Qué aburrido. ¿Y por qué voy a ir a la casa de alguien más? O a veces tenemos una mentalidad muy egoísta, ¿y para qué voy a invitar a alguien ajeno a mi casa, a alguien que ni conozco? Se va a venir a sentar a mi mesa, a mis sillones, a abrir mi refrigerador. Y a veces la gente puede tener conflictos al pensar o en ir a una casa ajena o en recibir gente desconocida en mi propia casa. Pero cuando tenemos un objetivo común, a lo mejor nos cuesta trabajo entender la Biblia, a lo mejor nos cuesta trabajo leer la Biblia, a lo mejor nos cuesta trabajo darle seguimiento a la Biblia. Bueno, ¿qué pasa si me junto con otras personas que están igual que yo? A lo mejor algunos habrán más avanzados que yo, otros a lo mejor estarán un poquito más retrasados que yo, otros estarán en el mismo nivel que estoy yo, pero al final de cuentas reunirnos con un objetivo nos va a bendecir, nos va a edificar, nos va a ayudar a todos. Y eso tenemos que irlo buscando y generando. En Hechos capítulo 13, versículos 14 al 16, fíjense cómo la enseñanza fue tomando o fue formando la base de la iglesia. Qué importante que la gente aprenda. Dice, ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y bueno, después viene el mensaje y todo lo que ocurre, y me voy a brincar hasta el versículo 42 al 44, que dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios.
el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Es decir, fíjense cómo las estrategias fueron dando fruto y eso jalaba más gente. La gente tiene interés. Puede ser el contexto cultural en cada ciudad. ¿Qué pasa en una ciudad donde la gente tiene muchos conflictos familiares y tú le hablas de soluciones a esos conflictos? Puede ser un medio ambiente hostil para los jóvenes donde muchos están en drogas y la gente necesita escuchar de cómo salir victorioso, libre, etcétera, del mundo de las adicciones. Y cualquier otra situación puede ser un medio ambiente donde la sociedad está pasando por momentos críticos, socioeconómicos, y eso lleva a otro tipo de situaciones como situaciones de violencia o de inseguridad. ¿Qué pasa cuando nosotros comenzamos a enseñarles que Dios tiene la solución para cada una de esas cosas? Evidentemente que la misma palabra va a generar la estrategia para que la gente se acerque. Pero repito, quiero que ustedes noten que esto sucede tanto en la sinagoga o en el templo, en el caso de lo que estamos leyendo en el libro de los Hechos, como puede suceder en el templo, en el tiempo de nosotros, o en las casas, que era la estrategia del libro de los Hechos y que es una estrategia vigente para nosotros el día de hoy. Ahora, ¿qué nos enseña la Escritura? Que todo el día de reposo es para el Señor. Es un día para enseñar, es un día para servir, algo que quizás con la pandemia perdimos, porque la gente a raíz de la pandemia quizás le dio pereza, ya no se congrega, eh, piensa que el día de reposo es para hacer el quehacer, para lavar la ropa y solamente se conecta unos minutos por YouTube o por Facebook, recibe la palabra y cree que ya eso fue suficiente. Y no se trata de ser religiosos ni impositivos, sino de honrar al Señor. No es solamente el decir forzosamente todo mundo tiene que hacer las cosas de cierta forma. Simplemente tomar conciencia que es un día que le debemos dedicar al Señor. Todos los días son para enseñar la palabra de Dios. En Hechos capítulo 19, versículos 9 y 10, dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces, fíjense cómo las estrategias de Pablo, del Espíritu Santo para con Pablo, incluso lo llevaron a refugiarse en una escuela para enseñar la palabra. Parecería redundante ir a una escuela para enseñar, pero quiero que noten algo. Ahora no está hablando de un templo. A donde están en este momento no hay templo. En donde están en este momento no hay sinagoga. En donde están en este momento es en una ciudad donde la cultura imperante es la cultura griega, donde no hay templos, no hay sinagogas, pero hay escuelas. Recuerden que el concepto de academia surge ahí, y Pablo aprovecha el lugar masivo, el lugar donde cabe mucha gente. Aquí no estoy en Israel, no estoy en Jerusalén, aquí no hay sinagogas, aquí no hay templos, pero hay escuelas. ¿Qué hizo Pablo? Aprovechó lo que tuvo a la mano fue una escuela. Ahí fue el lugar donde la gente comenzó a escuchar o empezó a acudir para recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Y de esa manera siguieron desarrollándose. Ahora, ¿por qué la enseñanza? Hechos 20, capítulo 20, versículos 7 y 8 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba
habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Ahora, ¿por qué puse este versículo? Porque nos está hablando que estaban ubicados físicamente en un aposento alto. Y un aposento alto claramente nos indica una casa. Entonces noten que, por un lado, él aprovechaba los espacios, las escuelas, pero nunca se descuidaron las casas. Y él enseñaba en las casas, enseñaba en la escuela, enseñaba donde pudiera. ¿Qué significa esto? Que él, también el apóstol Pablo fue utilizado por el Espíritu Santo para romper la lógica, para romper la tradición, para romper las estructuras, y nos enseña que en cualquier lugar donde nos encontremos, podemos enseñar la palabra de Dios. La tradición a veces nos puede enseñar, no, necesitamos un lugar consagrado, un lugar exclusivo, un templo, un sitio dedicado a Dios. Está bien, no estamos peleados con eso. Entendemos que habrá un lugar que se dedique especialmente a Dios. Lo que la Biblia nos enseña es que el Espíritu Santo puede utilizar cualquier sitio, aunque no esté consagrado exclusivamente para uso de la palabra de Dios. El Espíritu Santo no tiene problema y él puede moverse como él quiera. Y en Hechos capítulo 20, versículo 17 al 20, ahora vemos que dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Ahora, tome nota de estos dos pequeños, grandes detalles. Número uno, Pablo estuvo dispuesto a enseñarle a la gente todo. No les ocultó nada. Por eso él dice: nada les he ocultado. Todo se los he enseñado. No guardé secretos. La iglesia no es un lugar donde te voy a enseñar lo que me conviene que tú sepas y lo que no me conviene te lo voy a esconder. No, la iglesia es un lugar en donde se tiene que enseñar todo porque es el cuerpo de Cristo. Pero el segundo detalle, fíjese, están en Éfeso. Éfeso, como bien lo citó alguien de ustedes, es la actual Turquía, parte del territorio de Turquía, muy lejos de Israel, muy lejos de Jerusalén. Estamos en un mundo completamente diferente. Ciertamente todavía no eran musulmanes, pero la idea que quiero llamar la atención para ustedes es: Pablo, no importa que estuvieran fuera de Israel, no importa que estuvieran fuera de Jerusalén, la estrategia no cambiaba. Y una vez más, cuando dice: nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente. Ahora no menciona templo porque en Éfeso no hay templo. No menciona sinagoga porque en Éfeso no hay sinagoga. No menciona auditorios al estilo judío porque está en ciudades gentiles. Pero lo que sí dice es públicamente, aludiendo a lo que en Israel o en Jerusalén podía entenderse como templo. Ahora no hay templo, no hay un lugar físico al que podamos llamar templo, pero había reuniones masivas que se hacían públicas. ¿Dónde? Pues podía ser afuera de la ciudad, a las orillas de un río, en una escuela, como ya vimos, una reunión pública. Pero persiste la idea. Y las casas, porque las casas no se pierden, no dejan de ser importantes, no dejan de funcionar. La misma idea es una constante, como en Hechos 4, del 1 al 4, que dice:
y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ahora, el crecimiento siguió, la multiplicación siguió, pero la estrategia de reunirse públicamente o de reunirse en un templo o de reunirse en una escuela o de reunirse en donde pudieran caber tanta gente no cambió. Por el templo o públicamente y por las casas. Y en Hechos capítulo 3, versículo 1, vemos la importancia que le siguen dando a la oración, porque dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Es decir, tenían una costumbre para las reuniones de oración. Era parte de lo que hacían, era parte de su vivencia, era parte de lo que experimentaban. Entonces, vean que hay elementos que nunca se pierden: la enseñanza y la oración, el templo y las casas. Los discípulos es la tarea central, pero es la tarea que se nos olvida. A lo mejor nos ponemos a hacer un montón de cosas y se nos olvida que el objetivo que Dios nos marca es hacer discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos es la esencia de la vida cristiana. Los discípulos son los que reflejan quién es Jesús. Los discípulos es la muestra palpable que una persona ha cambiado su forma de vivir, ha cambiado su corazón, ha cambiado su manera de pensar, su manera de hablar. Los discípulos son la muestra de que estamos haciendo el trabajo correcto. No solamente estamos haciendo reuniones masivas donde viene un montón de gente y todos dicen creer en Dios. Un discípulo es aquel que con su cambio, su transformación, su crecimiento en conocimiento de la palabra, su crecimiento en santidad, su crecimiento y su desarrollo en todas las áreas, está demostrando que hay un avance en él respecto a su relación con Dios. Y eso es justamente lo que nosotros tenemos que buscar. Son los promotores del trabajo en las iglesias. Es el nivel más importante, porque el discípulo es el que se compromete con Dios, el que empieza a hacer las cosas. Son los discípulos los que van a resolver muchas veces los problemas, y son los discípulos los que tienen que crecer. Un ejemplo de ellos es Hechos 6, versículo 1, que dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. No leo todo el pasaje, pero sí el versículo 7, que dice: y crecía. Fíjense la organización y el trabajo de los discípulos, qué tan poderoso e importante es. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y como consecuencia, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La palabra crece por medio de las reuniones en las casas, porque es ahí donde surge el compromiso. Así que nosotros necesitamos alentar, tenemos que motivar, tenemos que empujar a que la gente sea discipulada, se atreva a asistir a una casa. Y obviamente las casas mismas nos van a dar una agradable sorpresa. Las casas se convierten en iglesias. Fíjense qué interesante la estructura que el Señor plantea, o la estrategia. Las casas generan discípulos, los discípulos crecen, y cuando las casas crecen, las mismas casas van generando que haya multiplicación de iglesias. Ejemplos, bueno, Romanos 16, versículos del 3 al 5. Fíjense cómo
Dice Pablo, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Ahora, aquí tenemos estos discípulos, Priscila, Aquila y Epeneto. Tenemos que hay varias iglesias, pero también tenemos que hay iglesia que está surgiendo en la casa. Y qué interesante que Pablo menciona a Epeneto como un discípulo, el primer fruto que tuvo cuando visitó Acaya y que ganó a algunos de ellos para Cristo. Así que las casas no solamente tienen el objetivo de desarrollar o formar nuevos discípulos, sino que las casas también tienen el objetivo de convertirse un día en iglesias. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Llegamos a las 9 de la noche con 1 minuto y hoy vamos a pararle aquí en la diapositiva número 23 y la próxima semana concluiremos con este tema. Antes de irnos, 2 minutos, si alguien tiene algún comentario, pregunta, duda, sugerencia o queja. ¿Todo bien? ¿Cómo se catalogaría o cómo es que puede empezar una casa? Bueno, buena pregunta. Las casas, la misma iglesia puede comenzar a motivar a la gente a reunirse en casas. A veces pueden ser en diferentes colonias, sobre todo cuando la gente, por ejemplo, tú que estás en Xochimilco, Xochimilco es una región, Xochimilco puede ser la alcaldía, pero dentro de Xochimilco a lo mejor hay 2, 3, 4 colonias o X número de colonias que son tocadas por la gente que se congrega contigo. Entonces tú mismo puedes empezar a promover reuniones de oración, reuniones de lectura de la palabra en las casas. Eso implica también un entrenamiento de aquellos que tú vas a capacitar para dejar al frente de una casa, y eso va a cumplir con varios objetivos. 1, van a ganar gente para Cristo. 2, vas a formar discípulos de manera personal. Y 3, esas casas, dependiendo su situación geográfica respecto a la iglesia, un día se pueden convertir en una iglesia. Así es como han surgido muchas de las congregaciones. Entonces, tú mismo, aquí en Calacuaya, lo que estamos haciendo ahorita es promover la apertura de casas. Mucha gente que tiene potencial, no importa si es un departamento chiquito, si es una casa grande, al final de cuentas, cualquier lugar es preciso y lo podemos utilizar. El único requisito es que sean los dueños de la casa, porque también nos ha ocurrido que a veces ha llegado gente que dice, bueno, es que yo trabajo para una señora y yo hago ahí la limpieza y yo ahí vivo, entonces pues quiero llevar a la gente a esa casa. No, puede ser muy bien intencionado, pero es importante que sean los dueños de la casa y no un trabajador dentro de esa casa quien proponga la casa para abrirse. Entonces, pero en primer plano, tú eres quien va a promover la apertura de la casa. Hermano Alfredo Franco. A ver, Alfredo Franco, Bien, gracias. para servirte. Hola, hermano Gil. A Hola. mí me gustaría dar testimonio de cuando nosotros asistíamos al Plan Casas, hermano. Era pues algo muy bonito porque en ese lugar crecimos mucho, tanto nuestros hermanos como nosotros, y era una convivencia muy especial tanto para nuestros hijos como para nosotros.
y la verdad, no sé si usted recuerda al hermano John Black, con él asistíamos al Plan Casas. Sí, cómo no. O sea, como que era como una hermandad y como una abertura como hermanos. Realmente nos conocimos las necesidades que él tenía como las nuestras, y, y nosotros tenemos muchos recuerdos muy bonitos del Plan Casa. A un tiempo ya no se hicieron, ahora nuevamente se están retomando, pero son lugares de mucha edificación, como usted dice, hermano, y aparte donde se edifica uno al otro, lo que se dice, se aclaran muchas dudas, tanto del tema que vimos el domingo como el tema que la persona que está como anfitrión nos comparte. Y nuestros hijos estaban muy chiquitos y entonces se adaptaba a eso. Posteriormente ya no asistimos a un Plan Casas porque no encontramos un Plan Casas donde fuera adaptado tanto para nosotros como para nuestros hijos por las edades que ellos tenían. Pero yo sí les aconsejo, hermanos, que asistan a un Plan Casas, y que si se abren más Plan Casas, pues yo creo que ahí vamos a crecer todos mutuamente. Gracias. Pues yo creo que ahorita más bien la motivación sería que todos los que están aquí pudieran abrir sus casas para discipulado, porque como bien tú decías, van a crecer, pero también van a permitir que otros crezcan. Muchas gracias por tu testimonio. Y Margarita Mastache, y terminamos por la hora ya. Yo nada más quería comentar, pastor, cuando yo me cambié mi domicilio a Calacuaya, me reunía en la casa de Marichuy y Federico Aguilar, pero Ajá. la casa creció mucho y ya no cabíamos. Entonces yo rentaba un apartamento muy cerca de ahí y me fue a visitar el hermano Rendón. Él era el responsable de Pan Casas hace pues poquito más de 20. Muchos años, sí, sí. Y entonces, pues de esa iglesia, de esa reunión de casas, pues muchas familias salimos bendecidos, y pues nos juntábamos, como dice la escritura, para orar los unos a los otros, para compartir el pan. Gracias, pastor. Solo eso quería comentar. Gracias. Gracias. Lo ven la importancia, por eso yo quiero motivarlos para que ustedes también abran sus casas. Verán la gran bendición que existe por abrirla y ser parte de ella. Bueno, vamos a orar para terminar porque ya se nos fue el tiempo. Le voy a pedir a mi hermano Jorge Hernández Maldonado, que está aquí, y que él ore para concluir esta reunión. Por favor, Jorge. Y con gusto. Señor mi Dios, te damos gracias, Padre, porque tú has estado con nosotros en este día, en estos momentos. Tú, mi Dios, nos has mostrado y nos has dado otra visión, otra forma, Señor Dios bendito, de cómo trabajar en tu obra, cómo hacer tus estrategias, Dios, cómo llevarlas a cabo. Síguele dando entendimiento a nuestro hermano pastor Gilberto, y a cada uno de nosotros danos la retención que a nosotros nos hace falta. Gracias, Dios, por estar con nosotros. Te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. La paz de Dios sea con ustedes. Gracias. Dios les bendiga. Muchas gracias. Shalom, shalom. Saludos hasta Mérida. Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Bendiciones, pastor. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos acá en la ciudad. Cuídense Bendiciones. mucho. Shalom, shalom. Gracias.